Buenas noches, ¿qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Ahí me has pillado. Emilio. Emilio. Mm, Vale. Ya tenía ganas de que estuvieras como oso pardo. mm, Gato pardo. Gato pardo. Siempre pregunto a mis invitados por su relación con el mar. Ujú. ¿Cuál es tu relación con el mar? Nula. Absolutamente nula. No, nos miramos a distancia, nos respetamos. Yo le respeto al mar, el mar me respeta a mí porque no voy. Y, y creo que es una de las cosas más sobrevaloradas del ser humano. Ujú. El mar, la playa. Yo creo que es el vertedero de la humanidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los desechos humanos y de las especies que viven en el mar están flotando en el mar. Con lo cual yo, si puedo evitar meterme ahí, lo haré. Y además el mar, digamos que nuestra relación con el mar ha ido cambiando, porque antes era, por ejemplo, a Unamuno, cuando le destierran a Fuerteventura, donde le meten, en una isla donde solo ve el mar. Entonces los 2 primeros días mola. El tercero ya va variando la cosa. ¿Quién vivía antes en primera línea de playa? Los pobres. Las casitas de pescadores. Los ricos vivían en la zona alta. Ujú, ujú. Y todo eso ha ido cambiando, ¿no? Y de repente hemos romantizado, que se dice ahora, idealizado el mar. Y a mí no me gusta nada en absoluto. Hombre, influye que seas de un lugar de tierra adentro igual. ¿No ibas No a digo la que no. playa, por ejemplo, en verano? Sí, tengo ¿Sí mucha vais? familia en Tarragona y quizá por eso también le cogí cierta manía al mar, porque tenía mucha querencia a ir a la playa y demás. Y a mí no me gustaba nada, porque yo decía, me voy a bañar, me voy a llenar de arena. Luego voy a salir, más arena. Y luego llego a casa y me tengo que quitar la arena. O sea, no le veía mucho sentido a pasar calor. Luego ya de mayor, pues con un chiringuito cerca y eso, pues igual, un poco sí. Oye, ¿nunca te han invitado a un yate? Sí, y no he ido. ¿No ha sido por cuestión de principios, No, porque el mar no sigue sin atraerte en absoluto? exacto, es que no me da miedo además. Ah, que te da Es que miedo. no tengo miedo, le tengo Ujú. mucho más miedo al agua, al mar, que a volar. A volar no le tengo, le tuve miedo en su momento, se me quitó. Pero sí que me hice una vez una travesía Ibiza-Formentera en uno de esos barquitos catamaranes que tardan nada, Sí. media hora, y fue el peor viaje de mi vida. O sea, la mar picada, a mí dame turbulencia. ¿Vomitaste? Yo no, pero debo decir que un cómico muy famoso que iba conmigo, muy alto y muy hombre, había que verle, ¿eh? Sí. Que 20 minutos más malos pasó. Y qué saltos pegaba ese catamarán y eso cuando cae hace ¡pah! Y decías, solo quedan 10 minutos. Y pasaste miedo, o sea, Pasé miedo, sí. ¿no? Esa travesía te produjo miedo, Sí. en plan, de aquí no salimos. No, y reafirmó mis opiniones sobre el mar, que si se puede evitar mejor, claro, pero hombre, si quieres ir a Formentera, pues. Sí, bueno, ¿y en Formentera qué tal lo pasaste? Muy bien, muy bien. Además, fue hace muchos años, fui un par de veces. Creo que todavía no había pegado el boom que ha pegado ahora. Ya había mucho italiano, eso sí. Pero yo procuraba ir una vez en mayo, otra vez en octubre, entonces era un poco más ligera la cosa y me lo pasé muy bien. Muy bonita Formentera. Bueno, continúame esta frase. Vale. Cumplir los años el día de Reyes es... A ver, es una mierda. Cuando eres niño, es una mierda. Luego ya te da igual porque ya ni celebran los cumpleaños ni nada. Pero de niño, claro, te tienes que inventar tácticas para pillar 2 veces. Porque tú cuando te enteras de que la gente cumple, o sea, tiene regalos 2 veces al año, menos tú, Claro. que solo tienes una vez al año. Pues desde el principio de la vida. Y dado mi carácter, además, egoísta y ególatra y egocéntrico, yo quería mi día y quería mi homenaje y mis regalos. Y al final en esas navidades en familia, con 15 primos, quedaba todo muy diluido. Tengo otro primo que cumplía el 24 y también era una putada, pero no tanto. Es que el día 6 es muy icónico. Sí. Entonces Sí. yo lo que hacía era celebrarlo el día 15, por ejemplo. Ya, O sea, pero perdón, tú tenías tu carta a los Reyes Magos sí, y tu carta de quiero estos regalos por mi cumpleaños. Y te tocaba el doble, por ejemplo, el Claro. doble que a... Sí. Tienes una hermana, y Sí. te tocaba el doble que a tu hermana. yo exigía siempre el doble. Otra cosa es que mi comportamiento no hubiera sido el adecuado para recibir ni siquiera lo normal. Pero yo exigía siempre el doble y luego procuraba eso, empezar el curso otra vez y ya una semana después llevar caramelos en plan, es mi cumple, ¿no lo sabíais? No, es que sí, es una faena, efectivamente. Sí. Y entonces tú elegías el día 15, ya el día 15 celebro mi cumpleaños. Sí. ¿Lo has mantenido hasta muy mayor o no?
No, no, porque ya tengo la tendencia a no celebrarlo. O sea, hace mucho que no lo celebro, creo. No porque sea el día 6, sino porque ya me he vuelto una persona osca y huraña y no me apetece celebrar que pasa otro año, la verdad. Bueno, dime qué pasó el día que en el cole os dicen lectura obligatoria a este curso, no sé, me imagino octavo de GB, primero de BUP, La Sí. Celestina. Bueno, a mí lo que me hizo ilusión fue, yo creo que estaba en sexto de GB, por ahí con 12 años o así, y entonces yo tenía una manía que era con los libros de texto, a lo mejor el primer mes de curso me los leía ya todos, entonces ya luego el resto del año me aburría bastante. Y llegué a la parte de La Celestina y vi que era el libro de Lázaro Carreter, además el libro de literatura de Lázaro Carreter para GB. Y decía, La Celestina, tragicomedia, Calisto y Melibea y tal. Aquí hay dos teorías. Hay una mayoría de autores que defienden lo que cuenta Fernando de Rojas, ¿no? Que se encontró el manuscrito y que él simplemente se limitó a seguirlo y tal. Y decía, y luego está Emilio de Miguel, que dice que todo eso era una estrategia porque él era judío converso, en fin, quería protegerse de la Inquisición, toda esta cosa. Y yo decía, míralo, qué rebelde mi padre, ¿no? Y llevándole la contraria a todos los académicos de la literatura Pero bueno, universal. probablemente sea uno de los mayores expertos de La Celestina de este país y del mundo. Yo creo que lo es. Lo es. Yo creo que lo es. Y además ya no solo que sea experto, es que es un enamorado de La Celestina. Entonces él sostiene, y con razón, claro, que en La Celestina está todo. En el Quijote está todo, evidentemente. El Quijote lo cambia todo porque es la primera road movie, porque es la primera novela que juega con cosas de metaliteratura y tal. Bueno, La Celestina un poco también. Pero es que en la Celestina está todos los pecados del ser humano, todos los vicios, todo lo peor del ser humano. La propia Celestina es un ser abyecto, pero no todos los demás son mejores. O sea, es como esas series que ves, ¿no? Como Juego de Tronos, donde todos son malos. Entonces, por eso es un libro muy interesante que no se debería recomendar a una edad tan temprana, porque no lo vas a disfrutar ni lo vas a entender. Sin embargo, con 17, 18, 19 años, ya ver pues esas historias de sexo, de traición, de amor que hay ahí. Además, La Celestina yo creo que es el primer secundario que es protagonista, que da título a un libro, Claro. que siempre son, los protagonistas son los héroes, Claro. y los que dan título al libro son los héroes, y de repente aparece La Celestina, esta vieja traidora, Sí, maligna, maliciosa, que hace el mal Total. Y que se y muere. que se convierte en protagonista a pesar de Calisto y Melibea, ¿no? Exacto. Y que se muere a la mitad del libro. Sí, exactamente, que O sea, se ¿no? Y muera a la mitad del libro. te quedas Es como Juego verdad, de Tronos diciendo, ¿cómo ha matado a este en el primer capítulo? Entonces, ¿ahora qué hacemos? es Y verdad. todavía es queda verdad. hora y media. ¿Cómo fue para ti criarte en una casa en la que se leía tanto? Muy natural, porque tampoco nos obligaban a hacerlo. Lo que pasa es que, claro, sí tenías acceso a una grandísima biblioteca donde estaba casi todo y donde si una noche te costaba dormir y ya te habías aburrido de Mortadelo y Filemón y Rompetechos, pues podías curiosear y decir, a ver, ¿qué es esto de aquí que pone aquí Shakespeare y tal? Y esta cosa? Pues parece que el sueño de una noche de verano. Pues está curioso esto. Sí, pero no te lo decía tu padre, o sea, no era, No. no sé si, no te lo decía tu padre, profesor no. de literatura, luego catedrático de la Universidad de Sí. Salamanca, pero él no te decía, oye, Héctor, vamos a ver si te atrapa, no sé, el sueño de una noche de verano. No era él. Mi padre me ha recomendado muy buenos libros y que me han venido muy bien en otras etapas de la vida, no en la infancia. En la infancia me dejaron que fluyera con lo que me gustaba, que era sobre todo el cómic, el tebeo. El tebeo, Más que el sí, cómic, el tebeo. ¿vale? Con especial predilección por Mortadelo y Filemón, con los que me he muerto de risa yo solo en la cama. ¿Tú bajabas a comprar el tebeo? ¿Ibas a comprar el tebeo al kiosco? A veces sí, ¿El tebeo? sí. Lo que pasa es que teníamos ya, o sea, mis padres me compraban mucho los Superhumor, los tomos estos Sí, que sí. eran recopilatorios de tal, y luego en casa de una de mis abuelas en Zamora había un cajón lleno de tebeos antiguos, de aquellos, las hermanas Gilda, los primeros Mortadelo, Rueda del Percebe, Rueda del Zipizape. Percebe, exactamente, todo eso. Entonces, Rompetechos, Carpanta. Rompetechos me meaba de risa con Sí, yo Rompetechos, porque además me sentía muy identificado. Porque, claro, Y con Carpanta, que era tan cruel, ¿no? Que Sí, muy cruel. siempre pasaba hambre y nunca conseguía comerse Sí, el sí. bocadillo. Y fíjate que su sueño
era un pollo asado. Exacto. Que tampoco era una cosa... Pero claro, que aquella España, un pollo asado... ¿Sabes que hay muchos niños que, si les preguntas, ¿no?, qué quieres ser de mayor? Futbolista, bombero, policía, peluquero. Pero tú querías ser un señor mayor. Yo quería ser un señor mayor, sí. Yo quería ser mayor. Tú querías ser mayor. Sí. ¿Y tú por qué sabes? ¿Tú por qué sabías que querías ser mayor? O sea, ¿qué era mayor? ¿Era mayor 18 años? ¿Era mayor 30? ¿Qué era ser mayor? Mi concepto de ser mayor era, por ejemplo, si llegaba la Navidad y a mí me ponían con la mesa de los niños, porque yo era un niño, claro, yo veía que la de mayores se estaban divirtiendo más y que se reían más. Y si podía me escapaba a la mesa de mayores y me lo pasaba mejor. Luego, por supuesto, además, ser mayor implicaba hacer un poco lo que te diera la gana, cosa que también me gustaba mucho. Entonces, a mí los niños, de niño, me agobiaban un poco. O sea, jugaba, tal, me integraba, no era ningún solitario ahí y tal. Yeah. Pero era, joder, qué ganas de ser mayor y hacer ya lo que me dé la gana, que es lo que hacen los mayores. Y luego en cenas en las que no había mesa de niños, o sea, si por ejemplo en mi casa invitaban a cenar a amigos y tal, y entonces uno sacaba la guitarra y cantaban y no sé qué. Y yo decía, claro, es esto, claro. Y yo ahora mañana tengo que volver al cole con estos gilipollas que no se saben divertir y que están ahí con sus tonterías. A mí me gustaba mucho el concepto de ser mayor. También tuve otra época que decía que quería ser notario, pero era por otra movida. Bueno, oye, pero tú, llegó un momento en el que dijiste, ahora soy mayor. Sí, claro. Cuando adquirí cierta independencia. Ahí dijiste, aquí por fin lo he conseguido. Claro, sobre todo económica, dije, era esto, claro. Era pagar las facturas. Ser mayor era esto. Y que te sobre un poco, ya entiendo. Vale, cuéntame dónde nace tu pasión por la radio. No sé si lo escuchabais en casa, si tú eras de los que se acostaba con un transistor debajo de la almohada. O sea, ¿tu pasión por la radio dónde nace? Lo escuchábamos en casa, la escuchábamos en el coche, se escuchaba en todos los lados. Me fascinaba la tele también, pero claro, la tele llegaba un momento que se acababa la tele. A las 12 se acababa la tele. Recuerdo que la 2 incluso empezaba a emitir como a las 4 de la tarde. El UHF. Soy muy mayor, UHF, claro. Y la radio no paraba nunca. Y sí, efectivamente, con mis casquitos en la cama, porque ya, claro, no, acuéstate y duérmete. Y yo, sí, claro, ahora me duermo. Pero entonces acababa García y empezaba Pumares. Y claro, Pumares era divertidísimo para un crío de 13, 14 años. A ver a quién le cuelga hoy. A ver qué llamada le va a entrar mal. Y era un programa de comedia magnífico. Y aparte Pumares era una enciclopedia. ¿Y tú crees que él sabía que con ese cabreo que tenía con los oyentes, que además los oyentes le llamaban para que él se metiera con ellos? Un poco aposta. Él sabía que estaba haciendo un programa de humor. Yo creo que él intuía que ese personaje le iba muy bien. Le iba muy bien. Y es verdad que era otra España, era otra radio, pero claro, eso le venía mejor porque al día siguiente con mi otro compañero loco que escuchaba la radio podíamos comentar lo que había pasado, ¿no? Era un poco como cuando había solo un canal o dos y pasaba algo y al día siguiente lo comentabas. Pues con esa radio pasaba un poco igual. Y luego ya, si encima le añadías pues cosas como Goma Espuma, que me volvían loco, o incluso la parte de humor de Luis del Olmo en Protagonista, el debate sobre el Estado de la Nación, o la verbena de la Moncloa que se hacía aquí. Sí. A mí es que eso me volvía loco y es verdad que me ha quitado horas de sueño, pero que no me he arrepentido nunca. Luego, claro, pasaba una cosa, es que si te perdías Goma Espuma, que era el sábado a las 2 de la mañana, ya no lo podías recuperar. ¿Cómo ha cambiado eso, claro, eso le ha venido a la radio. ¿Cómo ha cambiado eso? Lo de los podcasts. Pero fíjate, me llama mucho la atención que digas que tenías un compañero que oía lo mismo con el que podías comentar, porque esa parte de comunidad la tenía la tele, la tenía la radio, es mucho más difícil que se tenga ahora, donde es mucho más individual. Cada uno oye algo y luego es raro que coincidas con alguien que ha oído lo mismo que tú. Exacto. La conversación antes sí que la marcaba un poco la tele y un poquito menos la radio, ¿no? Si García la liaba, las peleas entre García y de la Morena, todo eso podía marcar la conversación. Ahora es difícil, pero hay productos que lo han conseguido. ¿Tú sabes muchísimo de música? Bueno. ¿Mucho? Los que sabéis mucho siempre sois humildes en eso, ¿no? Siempre podéis saber más, obviamente. Pero te traigo unas cuantas canciones. Tuviste tu trayectoria, ¿no? En Cadena Dial y en Cadena 100, Salamanca y eso. Voy a hacer un jueguecillo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo presentarías o qué dirías de esta canción? Ahora ya sé
¿Dónde te escondes? Ahora ya sé en dónde habitas. Imagínate que estás haciendo Radio Fórmula y tienes que presentar este tema a los oyentes. Radio de noche, ¿no? Radio de noche, va. ¿Esto es Maritrini? Aquí. Pues mira, aprovecharía para reivindicar un poco la figura de Maritrini. ¿Por qué? A mí. Creo que no se ha sido justo del todo con Maritrini y que habría que reivindicarla más, porque no era fácil en esa época hacer lo que ella hacía, que era hacer este tipo de música que podríamos calificar como melódica y a la vez que tuviera cierto mensaje más o menos soterrado, reivindicativo, y que a la vez ella llevara la vida que quería llevar, con discreción, pero la llevó. Y creo que como casi todos o casi todas las pioneras lo pagó. Ser pionera se paga mucho. Pero que sin ella no entenderíamos otras cosas que han pasado después. ¿Sabes que te he traído otro tema que también va en esta línea? Vale. O sea, autores, así como hay muchísimos que han tenido una reivindicación increíble, ¿no? Hablábamos de que Maritrini, estamos un poco en deuda con ella, pero no podremos decir lo mismo de Rocío Jurado, que todo el mundo reivindica hoy, o Lola Flores, o Rafael, incluso Perales. Sí. Pero no sé si te parece que este cantante también necesita una reivindicación. Llueve y está mojada La carretera. Bueno, quizá reivindicarlo como figura pública, no, porque ha sido la mayor estrella española en el mundo durante mucho tiempo. Pero yo sí que, por ejemplo, al primer Julio Iglesias, el que estaba en una cama después de un accidente sentado, se aburría, cogió la guitarra y con 3 acordes compuso La vida sigue igual, que es una de las mejores canciones del pop español, para mi gusto, por lo sencilla que es, tanto en la estructura, la letra, la música. O sea, lo hizo con 3 acordes, La vida sigue igual. La vida sigue igual tiene 3 acordes. Cuando tuve el accidente, Sí. aquel de coche. Sí, y él no ha compuesto mucho más, ¿eh? Todo lo que componía era muy simple, muy efectivo, y luego se tiró en los brazos de Arcusa y de compositores muy buenos que le componían pensando en él muy bien. Pero ese Julio primero tiene una cosa para mí muy valorable, que es que él se reía mucho de sí mismo. Él nunca se tomó en serio. Y si tú a él le oyes hablar en entrevistas de la época, hay un programa grabado en el Florida Park donde él sale ya como gran estrella y tal, y él dice, yo no sé cantar. Yo soy un cantante que ha engañado a la gente pretendiendo que sabía cantar. No soy un guapo, pero la gente se cree que soy guapo. Y no soy una estrella, pero la gente se cree que soy una estrella. Sabía reírse mucho de él mismo. Y en la época que hacíamos La Noche con Fuentes en Telecinco, que Sí. vino de invitado, a mí me sorprendió no la humildad, porque no es un tío humilde, pero sí el sentarse en el sillón y venga, lo que queráis. Que sale un colaborador, que era yo, haciéndome aquí, tirándome pullas y tal, lo toreo como yo quiera. Lo digo porque luego venía otro con media canción de Operación Triunfo, que llevaba 6 meses en esto, y eran todo pegas. Y venía Julio Iglesias y decías, claro. O venía Antonio Banderas y decías, claro, esto es una estrella, ¿no? Pocos amigos que son de verdad. ¿Cuántos te halagan si triunfando estás? Y si fracasas bien comprenderás. Los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quien sufrir y a quien amar. Y al final... Las obras quedan, las gentes se van. Las gentes. Las gentes. Otros que vienen las continuarán. Y ya está. La vida Pero fíjate, ¿qué vigencia tiene esta canción? No podemos decir lo mismo de todas las canciones de Julio Iglesias, que no. fuera de contexto igual ya En han absoluto. envejecido mal, pero esta, La vida sigue igual, Esta es eterna. es eterna, exacto. Bueno, ¿por qué Héctor de Miguel se ha puesto Emilio de seudónimo? Pues mira, porque es el nombre de mi padre. Me había puesto Pilar también, que es el nombre de mi madre.
Pero Emilio es un nombre bonito que está volviendo, creo. Antes era como de señor mayor, ¿no? Pero como los nombres son cíclicos también, ahora hay muchos niños que se llaman Emilio. Te pusiste Keke porque tu hermana te llamaba Keke, Mi hermana ¿no? me llamaba Keke cuando estaba aprendiendo a hablar y su primera palabra, de sus primeras palabras fue Keko, refiriéndose al muñeco. Entonces mi madre era Keka, a mi padre le llamaba Keko, a mi Keke. Tenía todo el abanico de vocales. Sí. Bueno, Héctor, tú pillaste todo el boom de los monologuistas en este país, con muchos programas de televisión que apostaban por el humor, por el monólogo. Yo no sé si esto fue una decisión que tomaste o la vida te llevó al humor. Bueno, yo era un desastre como estudiante. Me costó llegar a selectividad, llegué. No sé cómo la aprobé. Me matriculé en una carrera primero, luego en otra. Aquello era un desastre. Yo no estaba hecho para eso. ¿Y en casa no te decían nada? Sí, claro. Sí, claro, sí. ¿no? Había ciertas conversaciones. había su choque de caracteres y tal. Pero yo, mira, una vez cuando era muy pequeño, a mí me gustaba mucho el circo. Ahora ya me gusta menos, pero bueno, en aquel entonces casi era lo que había. Sí. ¿Te sacaron alguna vez? No, me daba mucha vergüenza. Pavor, ¿no? Me daba pavor. Pero yo me meaba de risa, me estaba meando de risa con algún payaso y le pregunté a mi padre, ¿pero este oficio, payaso, esta gente cobra? Y me dijo, sí. Y dije, Entonces, eso se me quedó ahí y dije, pues de alguna manera yo tengo que encontrar el camino para ser payaso, a mi manera. Sí. Y encima se cobra. Pues yo diría, joder, es verdad que los que hacemos reír, si le preguntas a cualquiera que haga reír, te dirá que hay un cierto placer en ver cómo la gente se ríe con cosas que dices, ¿no? Como supongo que como un cantante que hace una canción y todo el mundo la canta, ¿no? Ya, pero es que además te pagan. Y además, si te va bien, oye, no te pagan mal. Y al final, pues conseguí abrirme camino vía el certamen de monólogos del Club de la Comedia que organizaba y demás. Yo veía el programa, veía que al final decía, ¿tienes un monólogo? Mándanoslo aquí y tal. Les mandé una tontería porque yo es verdad que actuaba por bares de Salamanca haciendo un espectáculo en el que yo hacía como de cantautor frustrado y tal, no sé qué. Les gustó y se abrió esa puerta. Pero mis dos obsesiones eran, yo podría cobrar haciendo reír. No soy un tío especialmente gracioso, nunca he sido el gracioso de la clase ni nada, pero si me pagas lo puedo intentar. 2, no madrugar. No madrugar era importante para ti. Muy importante, muy importante. Y 3, trabajar lo menos posible. ¿Cuándo fueron tus padres? Me gustan, ¿eh? Las 3 alternativas. Las 3 condiciones. Sí, Son condiciones en realidad. Yo poniéndole ¿no? condiciones a la vida, o sea, cobrar, no madrugar y trabajar lo menos posible. ¿Tus padres fueron a verte alguna vez o tú recuerdas una primera vez en la que tus padres fueron a verte haciendo el payaso y el público aplaudió? Sí, ¿Y te sentiste orgulloso? Yo he tenido mucha suerte con eso, porque a pesar de nuestras diferencias, digamos, en los años difíciles de la adolescencia, la primera juventud y demás, cuando vieron que el chaval por ahí pues se podía defender y sobre todo eso, que la gente se reía y respondía y llenaba los garitos donde actuaba y demás, ellos han ido siempre a todo. Desde entonces han ido siempre a todo en todo lo que he hecho han estado tanto ellos como mi hermana y más familia. Pero sobre todo ellos, y yo se lo agradezco mucho porque sé que no es lo habitual a veces, y sin embargo ellos, no sé si orgullosos, pero han ido a verlo. Bueno, voy a ponerte una música, me dices dónde te lleva. Vale. Alguien va a dar voces ahora. ¡Yeah! Señoras y señores, bienvenidos a un programa más de la vida moderna, Ricky Tiki Show. Tenemos 3 tarrinas de arándanos para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para mí y para David Broncano. Pero cuéntame cómo, o sea, este proyecto, La Vida Moderna, que la gente decía, tú eres de los que está en ese programa de madrugada donde la gente da voces. La gente chilla. Porque es la primera vez.
O sea, nosotros ahora tenemos cambiado el tono de la madrugada, pero yo sé lo que supuso la vida moderna. Pasar de una radio confidencial, donde se hablaba en bajo y casi a escondidas y de forma secreta, a berrear, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo surge este proyecto de la vida moderna con Broncano, con Ignatius y contigo? Pues surge porque a David le encarga entonces la dirección de la SER un programa de verano. Él nos llama a Nacho y a mí para colaborar en ese programa de verano. También estaba María Gómez, que la producía y también hacía sección. Funciona más o menos bien, les hace gracia, y entonces a la SER se le ocurre ese proyecto de Loma y LOL, que era llenar, después del deporte, media hora de humor de lunes a viernes con un programa diferente, de lunes a sábado, creo. Ahí estaba el Palomar, ahí estaba Especialistas Secundarios, El Mundo Today, tal. Y después de un año de eso, ven que el que más se ha enganchado, digamos, o el que más la gente ha seguido es La Vida Moderna, por las razones que sean, no que lo analicen otros. Y a partir de ahí nos ponen de lunes a jueves y ya sí que se desmadra todo. O sea, ya empieza un fenómeno que yo nunca había vivido, que es cuando creas un lenguaje que de repente se llega a la calle, cuando se crea una especie de comunidad de locos y de locas que decías un día, vamos a celebrar el aniversario de Moderdonia en este pueblo de Guadalajara, y se plantaban allí 10.000 personas a las 12 del mediodía y tenemos que llevar el camión de la SER. Y la SER, no es porque esté aquí, ¿verdad? La SER entiende muy bien lo que está pasando y nos apoya y dice, pues vamos a tope con estos. Fíjate que yo creo que La Vida Moderna es ahora que estamos tan acostumbrados a hacer una radio que se enseña, es el primer programa que la gente que lo ve igual no sabe que es un programa de radio. Exacto. O sea, Sí. la gente veía La Vida Moderna en YouTube y no sabía que formaba parte de un programa de radio. Que se fue, o sea, igual que hablas del fenómeno del lenguaje, del primer programa que crea verdadera comunidad alrededor de él. Totalmente. Es una especie que luego, o sea, es un camino que luego ha recorrido muchos programas de juntar radio y vídeo, y YouTube. Se consume muchísimo más a través de YouTube, y nosotros, claro, empezamos enseguida con la broma de la puta SER, ¿no? Aquí está, pero no olvidéis que esto es la puta SER, que esto es una cosa seria y tal, pero oye, es verdad que a la SER también le viene bien rejuvenecer la clientela, porque probablemente los padres de esos chicos y de esas chicas sí que escuchaban la SER y la tenían presente, pero a lo mejor ellos no, y a lo mejor ellos ahora son oyentes del Faro. Porque fueron 7 años, es una generación, la gente, yo a veces lo pienso, digo, alguien que nos empezara a escuchar con 16, acabó a los 23. Joder, fíjate si te cambia la vida de esos años, ¿no? Y el que empezó con 30 se ha divorciado 2 veces y tiene 3 hijos y le hemos acompañado en ese viaje. Héctor, ¿qué pasó cuando se acaba La Vida Moderna? No sé si inmediatamente después David Broncano empieza La Resistencia. Ya lo había compaginado. Cuando se acaba, ¿tú qué pensaste? No, porque vamos, ese final fue una cosa consensuada entre los tres. De repente nos hizo gracia, llevamos 900 y pico programas y dijimos, ¿y si acabamos a los 1000? Fíjate qué cosa más redonda, qué tontería, esto. Que eran esas bobadas que se nos ocurrían que no tenían ningún sentido, que íbamos a comer y decíamos, si hacemos esto, pues venga, pues hazlo. Y entonces nos hizo gracia a los tres acabar a los 1000. Había un desgaste y éramos conscientes de ello, pero podríamos haber seguido tranquilamente. Aunque David ya estaba haciendo La Resistencia, pues yo estaba con Locomundo, ya estaba en proyecto Hora 20 y pico, pero nos hacía gracia dejarlo a los 1000 y además los tres solos en el estudio, como hacíamos a veces, sin público y sin anunciarlo. O sea, que llegara al programa 1000 y en el último minuto decir, bueno, una cosa, que es el último. Porque tampoco nos gustan, no somos gente que nos gusten las despedidas largas, ¿sabes? Y no pasó nada, porque ya teníamos los tres proyectos paralelos y además habíamos vivido 3-4 años de gira muy loca, en pabellones, 6.000 personas, el Wizzing, el Sant Jordi. O sea, aquello se fue de las manos, lo disfrutamos mucho y yo sobre todo me alegro de que creo que los tres, todo ese momento fuimos muy conscientes de lo que estaba pasando. Y en ningún momento se nos fue la pinza ni nada, sino que nos divertimos mucho, nos reímos muchísimo, la gente también, y éramos los tres muy conscientes de lo que estaba pasando. ¿No habéis pensado, Broncano, Ignatius y tú, juntaros? Bueno, he estado comiendo con ellos hace un rato.
¿Y qué tal? Muy bien, muy bien. Hacemos... Y en esa comida, por ejemplo, ¿no fantaseáis con la idea de tener un proyecto juntos otra vez, aunque sea un show al año? Sí, hemos hablado. Pero no creo que pase a medio plazo. No creo. Bueno, tu primer hora 20 y pico. Buenas noches, soy Héctor de Miguel, esto es Hora 20 y pico y aunque no lo parezca estoy bastante triste porque me va a tocar trabajar de lunes a jueves, es lo que tiene el periodismo. Vale, vea, mete cabecera y nos lo quitamos cuanto antes. Bueno, me decías que ya estaba en vuestra cabeza, ya estaba en Proyecto Hacer Hora 20 y pico. ¿De dónde surge el nombre? ¿A quién se le ocurre el Hora 20 y pico? Pues se me ocurrió a mí. ¿Se te ocurrió a ti? Pero, sí, porque había un nombre original que también me hacía gracia y que fue el nombre de trabajo, pero fue pasando filtros hasta la semana antes de empezar, que era Ser Malos. Estaba basado en Ser Malos, buenas noches colegas, que es uno de los tweets famosos de Pedro Sánchez, cuando no era Pedro Sánchez, cuando tuiteaba esta pizza cojonuda y no sé qué. Y entonces un día puso Ser Malos. Cuando no imaginaba que un día iba a ser presidente del gobierno, dilo. Ser Malos, buenas noches colegas, o buenos días in the morning, ¿no? Que era su... Entonces Ser Malos me hacía gracia por aquello de la SER, cuando usa pruebas, ser consumidor, ser no sé qué. Y una semana antes de empezar me llama la jefa y me dice, es que este nombre no, porque ya no queremos nombres que lleven ser y tal. Y yo, no, pero es una parodia precisamente y tal. Y me dio un disgusto, la verdad, porque, joder, yo creí que pensaba que el nombre estaba guay. Entonces me fui a dar un paseo, que es algo que hago bastante cuando me dan un disgusto. Me voy a pasear a ver qué se me ocurre. Y me vino de repente, estaba escuchando a Aimar. Claro. Y hora 25 y tal. Dije, espera un momento, hora 20 y pico. Hora 20 y pico puede estar guay. Sí. Y fíjate que me alegro muchísimo de que haya sido ese el nombre y no Ser Malos. Es un acierto el nombre, porque es un acierto Hora 20 y pico. Ser Malos te lleva a otro lado. Y te limita, o sea, yo creo que Ser Malos sí, exactamente, te limita. Claro. Parece que tienes que estar metiendo caña todo el tiempo, ¿no? Una vez que se pierde la referencia, es que esto lo puso una vez Pedro y no sé qué, pero ya no. Hora 20 y pico te lo da todo, esto es una parodia de un informativo. Héctor, tú eres consciente, el equipo, ¿no? Con Pedro, con Marina, con José, ¿sois conscientes de que hay gente, fíjate lo que te voy a preguntar, que solo se informa con Hora 20 y pico y qué piensas de eso? Me parece bien, no seré yo el que les disuada. Pero creo que eso es un síntoma de lo que está pasando. Es decir, hay tal cantidad de información, de crispación, de saber que te están contando esto porque es interesado que te lo cuente este medio, porque no sé qué y no sé cuál. Entonces nosotros intentamos romper un poco eso. Y dice, mira, ya que está casi todo hecho una mierda, por lo menos me voy a reír. Me voy a enterar de lo que está pasando y me voy a echar 4 risas, porque si no es insoportable. Y de hecho hay gente que también me dice, mira, yo es que ni veía telediarios. Porque es que ya he dimitido de mi obligación ciudadana de informarme. Y sin embargo, a vosotros os veo. Hombre, yo recomiendo contrastar con otra fuente también, no depender solo de Hora 20 y pico, porque, en fin, pero lo entiendo, porque es tal también el hartazgo a veces de la gente, nos están tensando tanto, nos están poniendo tan a prueba, que, joder, entiendo que alguien llega a casa y diga, mira, a mí dame la dosis esta de Hora 20 y pico, que por lo menos me voy a reír 3 veces. Y además me voy a informar, ¿eh? Sí, además me entero un poco. Hay una parte en la que te enteras. Vale. No voy a preguntarte por algo que odiáis que os preguntemos, los límites del humor, por supuesto no voy a entrar ahí, pero sí que voy a preguntarte por la autocensura. Ignatius creo que dijo una vez que lo contrario de la risa y del humor no es el llanto, es el miedo. Es correcto. Claro, tú en este año, que ha sido difícil para ti, porque has tenido una querella de abogados cristianos, la otra derecha os mete mucha caña, ¿tú te has cortado? O sea, ¿eso ha hecho que tú te repienses, que tengas de repente miedo a, pues por ejemplo, a que esa querella saliera adelante, aunque fue archivada por el juez, no salió adelante? ¿Tú has dormido pensando, joder, ¿dónde me estoy metiendo? No es agradable, pero creo que no podemos dejar que ganen. Es decir, en el caso concreto de que te abrace la otra derecha, pues mira, vivo con eso desde los 13 años. Pero que gentuza, como abogados cristianos, se vayan de rositas y piensan que van a ganar, no. Ahí no, porque
yo creo que ahí sí que hay que... Yo no le exijo a la gente ni que sea valiente, ni que se moje y tal, pero en la parte que a mí me toca, yo no puedo o tengo que intentar que esta gente no les salga gratis todo lo que hacen. Entonces, no es agradable estar delante de un juez en una vista previa en la que además te toca ese juez que te intenta amedrentar y que te mediatiza y te hace una comparación loquísima con la plaza de Pedro Cerolo para que pierdas pie y a lo mejor recontestes mal y tal. Pero mira, al final salió bien. Y desde luego yo, claro que hay que autocensurarse. Yo tampoco, esto no es barra libre. Claro que el humor tiene unos límites. Es el Código Penal, claro, si está Código ahí, Penal. ya está. En general, todo lo que diga Ignatius sobre este tema, yo firmo debajo, porque él lo tiene mucho más pensado y mucho más analizado. Y es mucho mejor analista de comedia que yo. Y en ese sentido, lo que diga Nacho va a misa. Y desde luego... sí que están intentando estas asociaciones, Hazte Oír, Manos Limpias, lo de más allá, que tú no digas cosas. Y a mí eso sí que me obsesionaba con esto, porque ya tengo 48 palos, estoy ya un poco de vuelta, me puede dar igual todo. Pero que haya una sola persona joven que vea lo que me ha pasado a mí y que por eso se muerda la lengua y no diga un día algo parecido a una blasfemia porque le pueden denunciar a abogados cristianos, eso sí que no. En Hora 20 y Pico también entrevistáis a políticos, habéis entrevistado a Pedro Sánchez, a Yolanda Díaz, vale. Por ejemplo, ¿te planteas entrevistar a Abascal o a Feijóo? O, te digo más, ¿los habéis invitado? A Feijóo sí, ojalá viniera, él y cualquiera del PP. Hemos entrevistado a Borja Semper, hemos llegado hasta ahí, esa ha sido nuestra pantalla, Borja Semper. A Abascal y a nadie de Vox en la vida, jamás. Yo no, vamos, esta misma pregunta se la planteé yo aquí a Silvia Enchaurrondo y es que yo que pienso un poco lo mismo, que yo no puedo dar voz, aunque sea para luego contestarle o tal, a alguien que es homófobo o que es racista, o que son ideas que no entran en la convivencia, en la Constitución, o sea, que es que no... O sea, yo no puedo hacer lo que hace Pablo Motos de llevar a Abascal y vamos a jugar aquí, que salen aquí unos muñecos y te dicen cosas. Bueno, la Constitución sí, porque es un partido legal. Es un partido legal que defiende cosas que no son legales. ¿Vas a tocar en Sonorama este año? Voy a pinchar. A tocar, a pinchar, a cantar, no sé qué, Voy a pinchar. qué planeas en Sonorama, porque a ti te gustaría cantar. O sea, tú has cantado mucho Yo y cantas en tu canto programa y cantas en todas partes. A la que puedo. ¿Pero te gustaría haber sido cantante? Sí, tuve ahí mis ínfulas, pero enseguida se me pasaron. No, yo a Sonorama voy a pinchar bajo el personaje de Rancius. Sí. Rancius DJ set, sí, y sí. entonces hacemos una miríada de temas de los 90 y los 2000 que son todo temones. Es 1 hora y cuarto De temazos. que lo flipas. O sea, ¿Ya tienes el playlist? Sí, aunque La playlist. es susceptible de cambiar según vea yo el ambiente, pero ya son creo que 4 o 5 años seguidos pinchando el Hay Sonorama. una cosa que me encanta que dices de la música, de los conciertos en general, que te producen alegría. O sea, tú vas a un concierto y aunque las canciones sean tristes, aunque sean cañeras, reivindicativas, de autor, o sea, ir a un concierto siempre te hace salir con mejor rollo del que has entrado. Claro, yo me he ido del cine y me he ido del teatro. Del teatro muy pocas veces, pero me acuerdo. De las 2 o 3 veces que me he ido del teatro, me acuerdo. Del cine más. De un concierto no me he ido nunca, aunque no me esté gustando nada, porque siempre hay algo, ¿sabes? Aunque Siempre sea hay algo. las luces, o que has conocido a alguien, o que de repente has hecho un amigo nuevo, yo a veces soy un poco friki y me pongo cerca de la mesa del sonido y de los técnicos y digo, joder, tío, el de las luces, qué bueno es. Y le felicito, luego, oye, muy bien, es un poco... yo creo que eso no se puede perder y está pasando una cosa que los conciertos, después de la pandemia, ya venía apuntando un poco, después de la pandemia ha sido peor, se han convertido en una especie de evento social donde la gente va a hablar y a hacerse fotos. Entonces yo pediría desde aquí que os calléis la puta boca en los conciertos, por favor, porque es insoportable. Es insoportable. Las fotos, los vídeos, todo eso ya es una guerra perdida, ¿qué le vamos a hacer? Gente grabando las pantallas gigantes, ¿sabes? Pues bueno, vale, muy bien. Pero callaos la puta boca en los conciertos. Bueno, venga, vámonos a un faro. Héctor de Miguel, dime con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte solo. ¿Qué música pondrías? No sé si me puedes avanzar algo de tu playlist del Sonorama. Bueno, lo que te dé la gana. ¿Con quién te gustaría estar en ese faro? En un faro, puede estar muerto, o sea, puede ser gente muerta. Sí. Ah, Encontrarte, reencontrarte es la imaginación al poder. pues mira, con mi Yaya Gela.
que me lo pasaba muy bien yo con Milla y Ángela. Gela. Sí, Angelita. Ahí cocinando los dos en el Faro. Porque ahora me arrepiento, ahora que me gusta a mí cocinar, que es una vocación tardía. Sí, Héctor de comer. Héctor de comer. Si hubiera apuntado yo todas esas recetas, si hubiera apuntado yo las recetas de esas natillas increíbles que me hacía mi yaya Gela y no estuviera por ahí haciendo el gilipollas. O sea, tenías una relación muy buena con Gela. Sí, con la otra abuela también, pero con Gela era un poco más, por eso me flipaba verla cocinar. Y además ella también tenía conmigo una conexión muy guay. Y entonces, avísame si vienes, porque vivía en Zamora y tal, avísame porque entonces compro lo que te gusta, que sé que te gustan las mollejas, que era una cosa que luego me contaba ella, esto en la guerra se lo damos a los perros. Y ahora las tengo que encargar en la carnicería a precio... Y las hacía a la zamorana, que es una forma de hacerlas, no salteadas, y es una cosa como una salsa parecida a los callos y tal. Ahí me volvía loco. O sea, que estarías cocinando con Gela, Sí, con tu abuela, sí. los dos en los fogones, Sí. en ese faro. ¿Qué sonaría? ¿Qué canción sonaría que pudierais estar cantando los dos? Los dos es difícil, ¿eh? Los dos es difícil. Mi abuela además ella no era muy cantarina. Pero bueno, lo que ella quisiera, si quería recuperar algo de su época y si no, pues yo le pondría algo más. No, tu abuela, mira, que escucha esta canción, a ver si te gusta. Escucha La Mandrágora. Escucha a estos tres, a Javier Cray, Alberto Pérez y Sabina, que es de los primeros recuerdos musicales que tengo porque la ponía continuamente en el coche de mis padres. Y yo creo que alguna canción de esa le iba a divertir. Héctor de Miguel, ya tenía muchas ganas de que estuvieras aquí en el Faro. Gracias. Ha sido un gusto de conversación. Pues la muchas verdad. gracias. Muchas gracias, que tengas un feliz verano. Igualmente. ¿Volvéis? ¿Lo puedo decir ya? Sí. Volvemos. ¿Volvéis? Venga, volvemos. Vuelve ahora 25 la temporada que Y viene. tú volverás a ser la actriz estrella invitada, tú y tu equipo. Que No, yo ya sabéis que con vosotros lo doy todo. es increíble, ¿eh? Además, o sea, creo que estás por descubrir como actriz. Es sin guión. Te vamos a forzar este año. Bueno, aquí te dejo con tu abuela Gela, escuchando La Mandrágora. Muchas Muy bien, gracias. gracias a ti. Disfruta el verano, chao. Igual. Ciertamente es un burdo